Bien, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento que he hecho a todos los colegas que nos han acompañado, al presidente, a los compañeros del Instituto Oribe, a Yaxis, que es un titán en esto de organizar estos eventos, y a la plural concurrencia que aquí nos acompaña. Y quiero enfatizar algo que decía el presidente Valle, pero que también, Lacalle, pero que también es importante, que es el valor de la pluralidad, no solo porque es un valor en sí mismo en la sociedad civil, sino porque yo vengo de otra familia ideológica, siempre he sido una persona de izquierda, y me parece importante que un país como Uruguay, que es una referencia para muchos de nosotros en temas de democracia directa, de cooperativismo urbano, de movimientos sociales y de democracia representativa, fuerzas políticas que no estén en estas coordenadas ideológicas de las que yo procedo, tengan la honestidad, la valentía y la apertura de abrir estos espacios. Ojalá que en Cuba un gobierno que se llama de izquierda tuviera la misma apertura, incluso con aquellos que somos de izquierda, pero no comulgamos con su visión autoritaria de ser de izquierda. Quiero comenzar por ese tema porque me parece que el pluralismo es un valor fundamental. Yo, si podré decir algo valioso, no por currículum, quizás por experiencia, es porque voy a intentar en varios momentos hacer mi intervención. Primero fijaré algo más bien de marco general, es decir, desde qué visión de sociedad civil voy a hablar. Intentaré hacer una especie de tipología sobre los tipos de relaciones Estado-sociedad civil que yo percibo, al menos en América Latina, y que hemos contenido en este libro, de que dejamos una copia en el Instituto Oribe, hecho por colegas de diferentes países de América Latina. En un segundo momento, después de ese marco más general, voy a hacer una precisión sobre la naturaleza del caso cubano, que me parece muy importante. Digo, todas y todos lo sabemos, pero no es de más precisar algunos elementos importantes. Y por último voy a terminar con algunas referencias más generales sobre los retos a los que nos convoca la coyuntura cubana. Bueno, parto de un elemento que es de sentido común de los que estamos acá, que es reconocer, como el nombre del evento lo dice, que eso que llamamos sociedad civil, que es una esfera de la sociedad caracterizada por principios de autoorganización, de autonomía y de autolimitación, es decir, la idea de que nos organizamos por modus propio, definimos nuestras propias reglas de funcionamiento y no nos queremos convertir en partidos políticos, o sea, somos otra cosa, ocupamos un espacio intermedio, aunque sí nuestra incidencia tiene contenidos políticos y reclamo de derechos. Es una esfera importante que está integrada por un amplio espectro de actores, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, medios alternativos, y desde esa visión, digamos, sociológica y sociedad civil, yo me ubico que para los presentes es una visión, digamos, sociológica, no solamente normativa, o sea, no creo que la sociedad civil sea un campo de lo virtuoso, sino que es un campo plural y por tanto ahí hay de todo. Como le digo a mis alumnos, están los defensores de los animales y están los que les gusta comprar pieles, y tienen un club de las señoras que usan abrigos de piel, entonces ahí está de todo, pero que en el caso de América Latina, en el caso de Europa del Sur, de Europa Meridional, y en el caso del Medio Oriente y de Europa del Este, está muy ligado a los procesos de democratización que se dieron en nuestras regiones con la caída de las dictaduras de seguridad nacional de los años 70 y 80, de los regímenes de tipo soviético y de las autocracias, digamos, más tradicionales en África del Norte y en Medio Oriente. Es decir, es un espacio fenómeno plural que se caracteriza por no disputar el poder, pero sí por incidir en el poder, pero es un espacio a la vez que sí tiene su accionar una implicación democrática directa. Y desde ese sentido, que es mi visión, no tiene que ser compartida por otros, digamos, hay otros que la asignan, por ejemplo, a las empresas, al mercado, un espacio en la sociedad civil, no es mi visión, digamos, creo que es una esfera diferenciada, como la es el Estado, pero desde esa visión quiero compartir con ustedes lo que yo, como resultado de algunas investigaciones, veo como 4 tipos de relaciones concretamente existentes entre el Estado y la sociedad civil en América Latina ahora, que definen la existencia de 4 tipos de regímenes políticos. Es decir, régimen político, aquí muchos son abogados, politólogos, conjunto de leyes e instituciones que definen el acceso, ejercicio, ratificación y salida del poder, ¿no? Relación ciudadano-Estado. Y desde ese punto de vista, voy a empezar por la virtud, voy a terminar en la perversión. Creo que hay un primer tipo que podemos decir que es un régimen de democracia de calidad, en el cual al menos yo identifico 2 casos muy claros en América Latina. Hay que incluir el caso chileno, pero básicamente son los casos Uruguay y Costa Rica. Es decir, casos en los cuales la democracia representativa funciona razonablemente bien,
Al mismo tiempo existen mecanismos de democracia directa con un resultado satisfactorio, es decir, que no son solamente mecanismos de uso decisionista y legitimador de un presidente, sino que referéndum, plebiscito, vinculan a los ciudadanos más allá de las instituciones de la democracia representativa de un modo autónomo, pero existe un amplio tejido social que incide en las políticas públicas y en algunos casos cogestiona políticas públicas sin perder su especificidad. Es decir, ese primer universo pequeño, como son pequeños estos países, pero maravillosos en su historia, en su evolución, en su civismo, ubica, digamos, el caso uruguayo, el caso costarricense. Tenemos un segundo caso que abarca una gran, o un segundo universo dentro de América Latina que abarca una gran cantidad de casos, yo creo que la mayor cantidad, que es lo que yo llamo las oligarquías competitivas o las poliarquías de bajo desempeño. Es decir, son casos en los cuales existe, digamos, lo que Robert Dahl llamó una poliarquía, existen partidos, existen elecciones periódicas, más o menos justas, depende de la zona del país, no es igual una elección en Buenos Aires que en Formosa, por ejemplo, pero, digamos, eso coincide con profundas desigualdades sociales que se terminan trasladando al campo político y las élites terminan secuestrando un poco determinados elementos del proceso político, es decir, son democracias, pero no son autoritarismo, pero son democracias de baja calidad. Podemos discutir eso después. Y allí, México, Brasil, Argentina, digamos, hay una sociedad civil que expresa desigualdades en su nivel de desarrollo y que tiene efectivamente posibilidades de incidencia en lo público, pero que también o está muy atravesada esa sociedad civil por el legado corporativo, ¿no? Del peronismo, del priismo, o de los grandes partidos brasileños, o que en otro sentido, digamos, no logran superar déficits de ciudadanía importantes en estos países. Es decir, en México hay lugares donde la clase política, el ejercicio de la política, los derechos de ciudadanía son satisfactorios y hay lugares donde vivimos, a mí me tocó vivir, lugares donde existen autoritarismos regionales impresentables. Es decir, yo salí de la Cuba de Fidel Castro para llegar al Veracruz de Fidel Herrera, donde gobernaba el PRI después de 70 años y aquello era terrible, terrible, ¿no? Bien, eso es un segundo elemento. Hay un tercer, digamos, campo, que es lo que llamamos las democracias delegativas o los autoritarismos competitivos, donde estaríamos ubicando, bueno, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia y Venezuela todavía allí, según algunas clasificaciones, aunque ahí Luis seguramente me corregirá, saliendo de ese campo para entrar en una especie de zona gris entre este campo y el caso cubano. Sí, son ese tercer campo un espacio donde la sociedad civil está bajo acoso, pero no es suprimida. Es decir, no ha sido suprimida, no ha sido excluida, pero está bajo acoso por tipos de gobiernos decisionistas, neopopulistas, autoritarios, que desarrollan determinadas acciones para acotar a los medios, a la sociedad civil, independientemente de su sesgo ideológico, eso hay que decirlo. En Ecuador el movimiento indígena es de izquierda, mucho antes que la Alianza País, y ha sido criminalizado, es decir. Y bueno, tenemos el caso de Cuba, que es una autocracia cerrada, donde la sociedad civil autónoma es suprimida, de facto y de jure, y es un caso extremo. Lo que quiero enfatizar es que este mapa de América Latina nos ubica dentro de una zona enorme, mayoritaria, de democracias de baja calidad, con un par de casos de éxitos, pero con una franja de autoritarismos competitivos o de democracias delegativas que pueden deslizarse muy rápidamente o con más o menos cierta velocidad, como el caso venezolano, a la autocracia cerrada. Y donde, en el caso de las poliarquías, o sea, las democracias de baja calidad, también pueden transitar a las democracias, a los regímenes autoritarios. Es decir, la idea de que la democracia había llegado para triunfar en América Latina y a nivel mundial, hoy empíricamente no es sostenible, si bien hay una estabilidad en el tiempo, hay, digamos, alternancias gubernamentales, es decir, estamos en una era de recesión democrática de la que no escapamos todos, hay poderosas fuerzas antidemocráticas ligadas al capital o ligadas a redentores supuestamente opuestos al capital que amenazan a una democracia de ciudadanas y ciudadanos en todos nuestros países. Bien. ¿Qué cosa es Cuba? Para ir aterrizando. Bueno, Cuba ante todo es un régimen político de tipo soviético, es decir, se caracteriza por la existencia de un partido único, una ideología de Estado, una policía política y un control estatal de los medios de producción, educación y comunicación. Eso hay que dejarlo claro, y Juan Lins, como teórico, ustedes saben, es muy útil para esto, porque a mí me parece sorprendente muchas veces en mi familia ideológica, quiero decir, en la izquierda latinoamericana, que yo converso con experiencias, no, es que es una democracia participativa. No, no, señor. Primero, no hay democracia participativa sin democracia representativa. Los déficits y limitaciones de la democracia representativa, que es un esquema de 200 años, se complementan con formas de democracia directa y deliberativa, estamos de acuerdo, en una visión republicana, progresista de la democracia, pero no con la anulación de la democracia. Y en Cuba no existe ni representativa, ni participativa, no existe democracia.
Eso hay que dejarlo claro. Y es importante porque, digamos, son elementos accesibles en términos de información, pero que a veces sectores de la academia o la política latinoamericana no quieren ver. ¿Cómo esto se traslada al ámbito de la sociedad civil? Bueno, la constitución vigente, que es del año 76, que es una constitución prima hermana de la constitución estalinista del año 36 en la Unión Soviética, reformada en el 92 y el 2002, pero no reformada de manera sustantiva. En el año 92 sí reconocía algunos cambios positivos y en el 2002 fue un cambio para cierre, para bloqueo, justamente frente a la iniciativa de Osvaldo Payá, del proyecto Varela. Reconoce, según el modelo soviético, ciertas organizaciones sociales llamadas organizaciones de masas subordinadas bajo el principio de correas de transmisión leninista al partido-estado y únicamente organizables para los fines del socialismo. Aquí también hago un alto. Para los fines del socialismo interpretados desde la burocracia del Estado y el partido, no desde lo que profesamos un socialismo democrático. Eso hay que dejarlo muy claro. En tercer orden, digamos, el régimen, las constituciones. En tercer orden, dentro del segundo momento de mi presentación, tenemos una ley de asociaciones y una política sobre lo asociativo, de la cual los colegas acá presentes hablarán mejor. La ley de asociaciones cubana está congelada desde hace 20 años, correcto. Desde hace 20 años, es decir, no se inscriben nuevas asociaciones, salvo casos, un par de casos que conozco esporádicos, está congelada, porque el Estado entendió que esa diversidad que se abrió aún con limitaciones en los años 90, aprovechando los resquicios legales, amenazaba su monopolio y sencillamente congelaron el registro de asociaciones. La ley establece monopolio de representación de sectores, es decir, si hay una organización creada, alguna de las grandes paraestatales, la de mujeres, la de trabajadores, la de campesinos, no se puede crear otra. De hecho, hay temas nuevos que no están incluidos ni en la docencia, ni en el ejercicio del derecho, como los derechos humanos, de lo que podemos hablar después, y no hay organizaciones de derechos humanos y tampoco se crean. Entonces, porque supuestamente la Unión de Juristas cubre eso, pero no lo cubre. Y acá hay experiencia en ese sentido. Es decir, tenemos la monopolización de la representación de ciertos sectores, la necesidad de lo que se llama un órgano de relación, que es un órgano que fiscaliza el trabajo de una organización que esté autorizada, la congelación de registro. Por tanto, las experiencias más dinámicas y más originales, incluso no único las opositoras, sino algunas experiencias que en nuestros países existen para dinamizar la vida comunitaria, atender a cierta población, no están reconocidas en muchos casos. Es decir, una invisibilización no solo de lo que se opone, sino de lo que nace en los márgenes y ese esquema osificado no puede incluir. Y hoy, ¿en qué estados estamos? Yo no voy a abundar en esto, no solo por el tiempo, sino porque los colegas van a dar mejor testimonio que yo. ¿En qué estado estamos? Bueno, existe, digamos, un pastel. Una sociedad paraestatal, que es la sociedad de las grandes organizaciones de masas que he descrito acá, cuya membresía está estancada, no tienen capacidad de atracción porque son muy poco autónomas, un discurso envejecido, en fin. Tenemos una sociedad civil, una zona gris que está como desubicada, que incluye medios alternativos, grupos ecologistas, grupos comunitarios y algunos think tanks que están surgiendo tolerados, más no reconocidos por el régimen, y que, digamos, es la sociedad civil que, al no pertenecer al formato de las viejas organizaciones partidarias estatales y no estar en la oposición abierta, con lo cual no tiene una represión, digamos, directa de primera instancia, ha crecido mucho en los últimos años y tiene un enorme potencial de innovación y de diversidad. Pero, dejo claro, es muy susceptible de pasar por las caprichosas decisiones del Estado de esta zona gris a la zona de ser reprimido, excluido y considerado enemigo, sencillamente por decisión del Estado, o tiene que pagar el precio de la invisibilidad, la despolitización para sobrevivir, es decir, no hablar mucho de lo que hace, en fin. Y tenemos la sociedad civil opositora que es asediada a pesar de ser pacífica en su mayoría. Eso lo quiero dejar claro porque sí hubo una sociedad civil, digamos, que se opuso, que se enfrentó en la guerra civil de la primera década al gobierno revolucionario. En el momento en el gobierno revolucionario era un gobierno revolucionario, es decir, había una revolución en curso, había cambios sociales importantes, había conculcación de libertades y expansión de derechos al mismo tiempo, y hubo una guerra civil. Pero la oposición que existe hoy es absolutamente pacífica. Podemos diferir de su cercanía en algunos casos con Estados Unidos, con ciertos actores, pero es pacífica y legal. Y es ilegal. O sea, es ilegal y entonces su uso de la no violencia no es correspondido con una legalización, porque es ilegal. Voy a poner algunos ejemplos que ojalá que haya algunos colegas acá de mi familia ideológica para que entiendan esto, porque son ejemplos muy claros para las personas de izquierda. En Cuba no es posible la existencia de marchas autónomas de mujeres o contra la no violencia, son criminalizadas. Yo pudiera hablar de experiencias incluso de movimiento estudiantil, en fin, no es posible. Cuando emerge alguna porque se fue del control,
enseguida, después, a posteriori, serán visitados en sus casas, serán desincentivados. No existe un reconocimiento a los medios alternativos, incluso aquellos que han surgido en la Internet con poca capacidad de visibilidad dentro de Cuba y que explícitamente hacen vocación de despolitización, aún así son considerados sospechosos. Ni siquiera se diga los medios alternativos que intentan hacer algún tipo de incidencia ciudadana. No hay organizaciones reconocidas de investigación, defensa y asesoría en derechos, y la que hay con un trabajo meritorio, que es la organización Cubalex, fue invadida por el Estado, hay un proceso penal sobre sus titulares y ha sido, digamos, asediada desde la dirección del país. Y los think tank, lo que podemos llamar think tank, existen o en la ilegalidad o directamente están criminalizados. Si están tolerados durante un tiempo, un grupo de gente que se reúne, produce algún documento, en fin, pero es decir, todos estos elementos que estarían hablando de una sociedad civil no opositora, sencillamente emergente, alternativa, desconectada, están bajo esta visión restrictiva, bajo la lógica de la sospecha. El tema, por tanto, de la debilidad de la sociedad civil en Cuba es un tema directamente derivado de la naturaleza del régimen político. No está subordinado a la ideología que profesen los actores de determinada organización, ni siquiera a su vinculación o a su financiamiento por actores externos, como podemos decir, los fondos de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? En Cuba, por ejemplo, no existen los capítulos locales de Amnistía Internacional y Greenpeace. Son organizaciones que el sector progresista a nivel mundial reconoce como valiosas para la expansión y la lucha por derechos. No existen. Y en algunos casos me consta que se han tratado de crear y no se han creado por respeto, porque las caricaturas serían demasiado grotescas y yo soy miembro de Amnistía Internacional, por ejemplo, en México hace 10 años. Lo que sé de derechos humanos lo he aprendido con Amnistía Internacional y realmente no hay posibilidades para un capítulo local en Cuba. Pero otra paradoja, y disculpen la palabra tan directa, pero de descaro, es que un sector de ONGs paraestatales acude a fondos gubernamentales o privados de Estados Unidos. Es decir, hay actores tolerados por el régimen o creados por personas del régimen que acuden a la Ford Foundation, reciben dineros de la Ford Foundation, reciben dineros de fundaciones europeas o de plano reciben dineros incluso de la Soros Foundation. Es decir, el argumento de que los recursos condicionan mecánicamente ideología, que habría que discutirlo, parece que no existe para alguien que tiene pureza política o ideológica y aval político para acudir a esos mismos fondos. Se desconoce también la diferencia ideológica en el seno de la sociedad civil, tanto autónoma y no opositora como opositora. Es decir, hay opositores de derecha, sin duda, cuyos criterios y objetivos yo no repruebo, y como siempre he dicho, el día que transitemos a la democracia, yo seré su oponente en un parlamento libremente electo. Aquellos opositores que piden políticas neoliberales, que piden privatizaciones, con los cuales no tengo que ver, pero que tienen derecho a existir en un ambiente democrático, civilizado. Hoy, ideológicamente no es posible descalificar en bloque a una sociedad civil no reconocida que es ideológicamente plural. Y bueno, podemos discutir también el carácter reaccionario de la ideología oficial, mal llamada marxista, y su modelo restrictivo de derechos. ¿Por qué digo un modelo restrictivo de derechos? Porque muchas veces discutíamos, incluso yo decía, bueno, en Cuba tenemos déficit de derechos civiles y políticos, lo decía cuando era profesor en Cuba, pero tenemos ciertos derechos sociales. Lo que hemos visto con la reforma promercado de Raúl Castro es que ha habido una retirada de la cobertura social en zonas desfavorecidas que afecta más a las mujeres, los negros, los campesinos, y por tanto ha habido una merma en derechos sociales. Pero como no existe la posibilidad de exigibilidad y reivindicación, porque no existen organizaciones realmente reconocidas de derechos humanos o movimientos populares que reivindiquen eso, esos sujetos están desamparados al arbitrio del Estado. Es decir, si no hay todos los derechos para todas las personas, no hay ningún derecho para nadie. Y eso queda muy claro y es un tema que también me gustaría discutir con mis compañeros de la izquierda latinoamericana en el sentido de decir, no, hermanos, ni siquiera derechos sociales existen, porque no son exigibles, reivindicables y son retirables en cualquier momento por decisión del Estado, en un momento en el cual hay unas reformas de mercado hacia un capitalismo autoritario, que es lo que vamos a ver en los próximos años en Cuba. Por último, ya con esto voy a concluir antes que me suenen la campana. Pienso que hay que entender el régimen cubano. Yo entiendo las lógicas de la diplomacia, quizás la sociedad civil está mucho más habilitada para esto, como lo que es una anomalía regional. Es una anomalía regional que paradójicamente rechaza las muestras de solidaridad de los demócratas de América Latina con la lucha de sus pares cubanos como injerencia, pero ella misma practica formas de injerencia en América Latina. Entonces, eso hay que reconocerlo y tomar una posición respecto a eso. Segundo,
hay que establecer un diálogo en el sentido de la integralidad de los derechos que sobre todo le atañe, creo yo, al sector de la clase política e intelectual de América Latina, que nos vinculamos, que nos ubicamos a la izquierda, en el sentido de la revisión de la situación real de los derechos y la sociedad civil, la constitución de actores en Cuba, más allá de una falsa bipolaridad izquierda-derecha, imperialismo, antiimperialismo, derechos sociales versus derechos civiles y políticos. Y tercero, y con esto concluyo, hay que entender, y eso lo van a demostrar los colegas en estos días, que pese a las restricciones y al peso de la ideología y las prácticas del modelo soviético, hay una sociedad civil que crece, que pelea y que lucha un reconocimiento por su trabajo. Creo que a esa es a la que tenemos que acompañar. Muchas gracias.